El silbido de las brujas. Un joven se encontraba trabajando como de costumbre. A las 9 de la noche, al terminar su turno de camino a casa, se transportó a la terminal de autobuses, pues él trabajaba en el centro de la ciudad y su casa se encontraba a las afueras de ella. Llegó a la salida del autobús y antes decidió fumar un cigarrillo. Se encontraba ya de camino a casa, ya en el autobús. Había sido un día pesado y muy laborioso. Se sintió cansado y comenzó a quedarse dormido. El autobús siguió su trayecto y el joven, sin percatarse, siguió durmiendo y siguió de largo. Su destino había quedado ya muy atrás. El autobús ya había parado en su terminal y no tenía regreso, pues era el último. El chofer, al percatarse que el joven aún dormía, se acercó y le dijo: Oye, ya llegamos, tienes que bajar. El joven se despertó de golpe, pues se percató que no conocía dónde se encontraba. Bajó del autobús y notó que ya era muy tarde y ya no había otro autobús de regreso. Preguntó al chofer cómo regresar y él solo le dijo: No se puede, es muy noche ya y no hay más transporte, pero hay un pueblo muy cerca y ahí puedes tomar un taxi de regreso. El joven caminó unos 30 minutos hasta el otro pueblo. Llegó con un taxista y preguntó que si lo podía llevar hasta su casa, que se encontraba a unos 40 minutos. El chofer, al escuchar al joven, le negó el transporte. El joven lo notó un poco raro y con temor, así que no le insistió más. Era el único taxi que encontró y optó por caminar hacia su casa. Al caminar por unos 30 minutos dejó varios pueblos atrás y comenzó a quedarse solo sin ninguna casa a su alrededor. Para esto ya era la 1 de la madrugada y a su alrededor todo era bosque. Comenzó a sentir temor, así que comenzó a cantar un poco. Acompañando su canto, comenzó a silbar. Pero al quedarse sin ruido alguno, comenzó a escuchar su mismo silbido alrededor de todo el bosque. Temeroso, comenzó a cantar nuevamente para evitar escuchar ese silbido, pero solo comenzó a escucharse más y más cerca. El camino se hacía más largo y el viento violento comenzó a agitar las copas de los árboles. El joven empezó a correr desesperado y a la luz de la luna comenzó a ver sombras detrás de él. El camino se cerraba cada vez más y mucho camino quedaba aún cuando ese silbido tenebroso comenzó a sonar a su lado, acompañado de sombras y risas macabras. El joven corrió hasta que no pudo más y se desmayó. Despertó días después en un hospital. Sus familiares lo llevaron a casa, pero algo no era igual en él. Su mirada era distinta y no habló nunca más, pues perdió su habla. Por las noches, solo lo escucho silbar. La Escuela de los Espectros. Nos encontramos en el municipio de Atizapán de Zaragoza, donde había sido construida una nueva y flamante secundaria de 2 pisos. Aquel día tan especial era por demás soleado y la alegría emanaba de todos los asistentes a dicho evento. Durante aquel tiempo, aquella región apenas comenzaba con la urbanización. Sus calles de terracería fueron sustituidas por el pavimento. Las unidades habitaciones empezaron a proliferar como hongos. Algunos lugares de tradición fueron destruidos en aras de la modernidad. Usos y costumbres fueron reemplazados por escandalosos motores, al igual que el silencio de la noche por el bullicio de los jóvenes estudiantes, quienes se reunían en pequeños grupos en las calles para comenzar su día a día. Todos estos cambios propiciaron que más personas se fueran a vivir por aquellos rumbos, lo que ocasionó la desconfianza de los antiguos pobladores hacia los recién llegados, pues temían que sus vicios y malas costumbres corrompieran aquellas tranquilas y pacíficas comunidades. Pero por más modernidad y vanguardia que pueda haber en una población, su pasado nunca puede ser enterrado del todo, porque a veces le da por hacer de las suyas,
recordándonos que debemos respetar el lugar que habitamos, pues no olvidemos que muchas personas estuvieron antes que nosotros, dejando en esta tierra sus vivencias, sufrimientos, alegrías y tristezas, la gran cantidad de estas emociones que quedan flotando en el aire, donde desde tiempos remotos hay asentamientos humanos, resulta evidentes para aquellos que tienen la sensibilidad para observarlas, es decir, el poder establecer contacto con seres del más allá. Este tema es sobre el que girará nuestra narración escalofriante del día de hoy. Había mucha reticencia entre los viejos pobladores para comunicarse con los nuevos habitantes. También era la causa de que además la inmobiliaria había prometido escuelas en la zona para atraer potenciales compradores y que ningún intruso debía saber qué predio donde se iba a levantar la escuela había sido un panteón durante muchos años. Los albañiles y el velador, quienes habitaban un cuartucho de madera, habían ido con el ingeniero de la obra en varias ocasiones para advertirles sobre seres de ultratumba que los golpeaban. Les movían las herramientas de su lugar e incluso le daban de nalgadas a la secretaria del ingeniero. Cuando comenzaron a escarbar para poner los cimientos, encontraron una gran cantidad de ataúdes de madera carcomidos por el paso del tiempo. A los albañiles les fue prohibido hablar de dichos descubrimientos para no infundir pavor entre los padres de los futuros estudiantes. Los cadáveres fueron trasladados en el más absoluto de los secretos en un carro de volteo, a los que unos ancianos que observaban la obra predijeron que aquellos muertos iban a reclamar su tierra y que las cosas no iban a ir bien de ahora en adelante. No mucho tiempo después la obra fue terminada. Algunos ancianos sonreían con cierta malicia, pues suponían que no iban a tardar mucho en suceder algo terrible y que aquella escuela no tardaría en ser abandonada. El primer suceso sobrenatural fue durante la víspera de la inauguración del plantel. Los protagonistas de los sucesos son un matrimonio conformado por Juan, Azucena, su hija Laurita de 12 años y Ramiro de 13. Todo comenzó cuando una noche los esposos bajaban del autobús en la esquina del plantel. Ya la noche había caído desde hacía un rato. Siempre llegaban tarde a su casa debido a que su lugar de trabajo estaba en la Ciudad de México, pero eso no importaba porque ya contaban con su propia casa, aunque fuera algo retirada. Antes de dar la vuelta a la esquina para dirigirse a su hogar, la mujer descubrió en la calle a un niño como de 3 años que jugaba con sus caballitos de madera. Sus ropas eran humildes y calzaba guarachitos. El pequeño levantó el rostro y le sonrió cuando ella se detuvo unos segundos a verlo. Por otro lado, el marido venía preocupado por sus hijos porque se la pasaban solos todo el día, y absorto en sus pensamientos no notó la presencia del niño. Entonces la mujer le dijo que no podían dejar ahí a la pobre criatura pasando frío, pero al voltear se dio cuenta de que había desaparecido sin dejar rastro. El marido no le dio importancia y la animó para que siguieran su camino. La mujer decidió no comentar nada a sus hijos. Mientras Azucena preparaba a Laurita para que se fuera a acostar, le pareció ver a un grupo de personas andrajosas observando su ventana desde el otro lado de la calle. Sintió que la sangre se le helaba y acto seguido apagó la luz para poder ver mejor a los intrusos. Ahí estaban, con ropas hechas jirones, cubiertos de barro y polvo. Se acercó a la ventana para observar sus rostros, pero estuvo a punto de desmayarse cuando vio que los visitantes tenían la parte de los ojos y la nariz demasiado oscuras, como si las tuviera huecas. En ese momento, sintió una presencia atrás de ella y volteó gritando. Laura despertó sobresaltada y encendió la luz. Frente a ellas estaba Juan, extrañado por la reacción de su esposa. Entonces ella soltó a llorar y lo abrazó. Él trató de que sus hijos se fueran tranquilos a la cama y tranquilizó a su mujer. Tal vez el cansancio la había hecho alucinar. Al día siguiente, después de la inauguración, Laura y su hermano se retiraron a sus respectivos salones. El jovencito, con su alegre carácter, hizo amigos inmediatamente y salió con ellos en el tropel al recreo. En cambio, su tímida hermana prefirió quedarse sentadita en su banca.
Para ella era muy difícil socializar y aquel día más porque estaba consternada con el ataque de pánico que había tenido su madre. No tardaron en acercarse a la muchacha otras dos compañeras de su grupo, Angélica y Margarita. Laura comenzó a platicar con ellas y salió el tema de lo sucedido con su mamá. La primera chica esbozó una sonrisa burlona y la otra palideció de inmediato, pues ella y su hermana habían vivido algo similar. Estas experiencias sobrenaturales hicieron que entre las jóvenes naciera una gran amistad. Sabían que desde aquel momento serían inseparables. Siempre damos las cosas por el hecho, o que nuestro día va a terminar como lo planeamos, pero a veces el destino decide cambiar todo esto, ya sea para bien o para mal. Algo similar pasaría con la amistad de las chicas. Acabó el recreo y regresaron a su aula de clases. Al poco tiempo de comenzada la jornada, Laura pidió permiso para ir al baño. Su amiga iba a levantar la mano para acompañarla, pero una voz cargada de maldad resonó en su cabeza. ¡No lo hagas! Laura le sonrió antes de salir, sin saber que sería la última vez en su vida que lo haría. Sin saber lo que le esperaba, caminó tranquilamente por el pasillo hasta llegar a los alejados y fríos baños. Entró a ellos sin ninguna preocupación. El lugar estaba completamente solo. Se metió en el último sanitario mientras tarareaba una canción de moda, pero sus pensamientos se interrumpieron cuando sintió un escalofrío al ver por la parte de abajo un par de pies cubiertos de barro que calzaba unos guaraches carcomidos por el tiempo. La muchacha respiró profundamente y con su temblorosa mano entreabrió la puerta. Ante sus ojos se encontraba un niño sucio con harapos que sostenía en la mano un crucifijo de metal, con los orificios por medio de los cuales se había atornillado a su ataúd. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y de su boca salió un aire pestilente al mismo tiempo que una amenaza. ¡Lárgate de aquí! En ese momento entraron otras niñas, pero se detuvieron en seco cuando encontraron a Laura en el fondo temblando de miedo. Su timidez le había impedido gritar, por lo que todo el terror que sentía se le quedó guardado. En ese momento la muchacha cayó desmayada. Margarita fue la última persona en escuchar frases más o menos coherentes de su amiga, quien había perdido la razón, por lo que fue llevada a una institución psiquiátrica donde recibe atención. Las autoridades se han negado rotundamente a clausurar la escuela y ninguna persona volvió a mencionar haber visto seres de ultratumba deambulando por la escuela. Mientras tanto, Margarita decide abandonar sus estudios en dicho plantel, temerosa de tener visiones aterradoras. En cuanto al hermano de Laura, con dificultades terminó su formación académica, habiendo perdido su alegre carácter y siempre evitó ir a los baños de la escuela. El último hecho del que se tiene registro es cuando un niño perdió un juguete en un hueco que se había formado por las lluvias bajo la acera de los salones de primer grado. Pero al meter la mano en aquel hueco fue mordido con mucha fuerza, a tal grado que estuvo a punto de perder un dedo de la mano derecha. Al principio se pensó que había sido una rata, pero cuando el doctor analizó con detenimiento las marcas de la mordida, confirmó que se trataba de una dentadura humana, y como en el caso de Laurita, se decidió guardar silencio ante la sociedad de padres de familia. La niña que pedía cambiar de tumba para descansar en paz. Leyenda de Guanajuato. Esta leyenda es una más de las historias que circulan en el estado de Guanajuato, siendo en esta ocasión Jaral de Barrio el lugar que acoge la historia de una pequeña de 6 años que perdió la vida luego de ser arrollada por un camión. La niña era originaria de un pueblo cercano llamado San Francisco y tras su muerte fue enterrada en el panteón municipal de Jaral de Barrio, donde pocos días después de haber sido sepultada, empezaron a ver a una niña llorando por entre las tumbas y los habitantes de la zona comenzaron a murmurar sobre su aparición. Relatan que una infante lloraba muy desconsolada e incluso varios que la llegaron a ver al pasar por el panteón
Decían que se asomaba hacia las afueras pidiendo que la llevaran a la capilla de la Merced. Pobladores temerosos dieron aviso al sacerdote del lugar, quien, asombrado por lo contado, decidió realizar guardia toda la noche para poder presenciarla. Sin embargo, no tuvo éxito y, pese a nunca haberla visto y por petición de los familiares, accedió a que sus restos fueran trasladados. La sacaron del camposanto de Berrio y la trasladaron a la capilla de la Merced sin que mucha gente se enterara, y desde entonces no han vuelto a escuchar su ánima, pues aseguran que encontró descanso una vez sepultada donde ella quería.